en un rincón tranquilo de Galicia, donde los vientos del Atlántico acarician los tejados antiguos y las campanas de la iglesia marcan el paso del tiempo con una melancolía serena, vivieron Sofía y Elías. Su historia no comenzó como una novela apasionada, sino como una complicidad silenciosa, tejida entre libros, tardes de lluvia, y promesas que no necesitaban ser dichas en voz alta. Por todo el amor y la bondad que compartimos, aunque nos hayamos separado, seguimos cuidándonos hasta el último día de nuestras vidas. Así lo susurró Sofía mientras acariciaba con ternura el retrato antiguo de Elías, colgado sobre la chimenea de piedra. Habían pasado ya 14 años desde que tomaron caminos distintos, empujados por esas fuerzas invisibles que a veces desgarran incluso los lazos más nobles. Él se había marchado a Madrid, llevado por una oferta de trabajo que prometía prestigio, y ella se quedó en el pueblo, cuidando de su madre enferma y de los recuerdos que poco a poco se volvían parte del paisaje. Pero lo extraordinario no fue la separación. Lo que verdaderamente atrapó a quienes los conocieron fue la fidelidad invisible que los unía. No importaba la distancia, ni los años, ni las nuevas parejas que intentaron ocupar esos espacios sagrados en sus corazones. Cada cumpleaños, sin falta, llegaba una carta escrita a mano. Cada invierno, una bufanda tejida con el mismo patrón que usaron cuando eran jóvenes. Y cuando la madre de Sofía murió, fue Elías quien organizó el funeral en silencio, desde lejos, asegurándose de que todo fuera perfecto. Una tarde de otoño, Sofía recibió una llamada. Era la voz quebrada de la hermana de Elías. Elías estaba enfermo. Cáncer avanzado. Le quedaban semanas, quizás días. Sin pensarlo, empacó una maleta, subió al tren y viajó durante horas interminables hasta llegar al hospital madrileño. Nadie se sorprendió al verla llegar. Elías, postrado y pálido, esbozó una sonrisa apenas visible. Sabía que vendrías, murmuró. Durante días, se sentó junto a su cama, leyéndole los poemas que solían recitar en la juventud, contándole las historias del pueblo, de los vecinos, de los nuevos gatos que rondaban su jardín. El personal del hospital empezó a verla como parte del paisaje, una sombra constante de ternura. Una madrugada, mientras la ciudad dormía y la luna se asomaba tímida entre los edificios, Elías tomó su mano con una fuerza inesperada. Sus ojos, aún lúcidos, buscaron los de ella. ¿Recuerdas cuando dijimos que, aunque la vida nos separara, seguiríamos cuidándonos? Sofía asintió, sin poder hablar. Gracias por cumplirlo. Esa noche fue la última. Pero la historia no terminó allí. Sofía volvió a Galicia con una pequeña urna, que colocó bajo el viejo roble donde él solía leer. Cada día le hablaba como si siguiera presente. Plantó flores, restauró la banca de madera, y convirtió ese rincón en un santuario para un amor que, aunque roto por la vida, jamás fue olvidado. Los niños del pueblo la llamaban la guardiana del árbol, sin saber que en realidad era la guardiana de una promesa que trascendía el tiempo. Un día, mientras caminaba hacia el roble, encontró algo inesperado. Una pequeña caja de madera, semioculta entre las raíces del árbol. El corazón le dio un vuelco. No recordaba haberla visto antes, ni tampoco la había colocado allí. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, cuidadosamente envueltos en un pañuelo bordado con sus iniciales, S y entrelazadas con hilos dorados, encontró una colección de cartas. La tinta estaba algo desvaída, pero aún legible. La primera llevaba fecha de hacía más de 10 años. Eran cartas de Elías, escritas pero nunca enviadas. Las leyó una por una, sentada sobre la banca restaurada, con el viento jugando entre las ramas del roble y las hojas secas danzando alrededor de sus pies. En cada carta, Elías le hablaba con la misma ternura de siempre. Le contaba sobre los días grises en Madrid, sobre los cuadros que había pintado, inspirados en sus caminatas por Galicia, sobre los libros que le recordaban su voz. Había una carta por cada año, por cada cumpleaños, por cada Navidad en la que no pudo estar a su lado. Pero había una distinta al final. No tenía fecha, solo un título en la parte superior, para cuando ya no esté. Sofía la sostuvo contra su pecho antes de abrirla. La caligrafía de Elías era más inestable, como si la hubiera escrito en sus últimos días. Si estás leyendo esto, amor mío,
es porque mis palabras han encontrado el camino de vuelta a ti. No llores por mí, porque viví sabiendo que en algún rincón del mundo tú seguías existiendo. Mi mayor consuelo fue imaginarte caminando bajo los mismos cielos que alguna vez compartimos, hablando con las flores como solías hacer, riéndote con esa risa que aún escucho en el silencio de mis noches. Sé que cuidaste de mí más allá del cuerpo, como yo lo hice contigo desde la distancia. Y ahora, solo te pido una última cosa: vive, Sofía. Vive con la intensidad de 1000 soles. Baila, canta, ama, aunque no sea a mí. Haz que nuestro amor no se vuelva una jaula, sino una luz. Una que guíe tus pasos cuando dudes, una que arrope tu alma cuando el frío de la soledad quiera colarse por las rendijas de la memoria. Yo te estaré esperando, pero no tengas prisa. El amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Sofía no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de un agradecimiento tan profundo que parecía venir de otra vida. Guardó cuidadosamente todas las cartas y decidió que no las escondería más. Colocó una pequeña vitrina de cristal dentro del tronco hueco del roble, protegida del viento y la lluvia, para que todo aquel que se acercara pudiera leer una carta y entender que el amor, cuando es verdadero, no necesita presencia física para perdurar. Con el paso de los meses, el rincón del roble comenzó a atraer a más personas. Algunos dejaban flores, otros cartas propias, confesiones anónimas, susurros a los vientos. La historia de Sofía y Elías se volvió una leyenda local. Decían que el árbol tenía alma, que si uno cerraba los ojos y apoyaba la frente contra su corteza, podía escuchar los latidos de un amor que trascendió el tiempo. Una joven fotógrafa que visitaba el pueblo por casualidad escuchó la historia y decidió capturar ese rincón mágico. Publicó su trabajo en una revista de arte, y pronto, visitantes de todos los rincones de España, y algunos del extranjero, comenzaron a llegar, buscando respuestas, consuelo, inspiración. Sofía, que jamás buscó reconocimiento ni homenajes, se convirtió en la anfitriona silenciosa de todos aquellos que cargaban con ausencias. Los recibía con una taza de té y un gesto cálido, sin preguntas, sin juicios. Solo escuchaba. Porque había aprendido que a veces el mayor acto de amor es simplemente estar ahí. Una tarde de invierno, una niña de no más de 10 años se acercó al árbol con su madre. Había perdido a su abuelo recientemente y no entendía por qué las personas desaparecían. Sofía la llevó de la mano hasta la banca, le ofreció una carta de Elías, y esperó mientras la pequeña leía en voz baja, moviendo los labios como si recitara un hechizo. Al terminar, se volvió hacia su madre y le dijo: «No se mueren del todo, ¿verdad? Solo se hacen viento». Sofía sonrió, reconociendo en esas palabras una verdad que había sentido durante años, pero que jamás había logrado expresar con tanta pureza. Y así, el rincón del roble siguió creciendo en significado. No era solo un lugar de recuerdo, sino de renovación. Allí, las personas se encontraban con sus propios silencios, y de algún modo, también con el amor en su forma más sutil. Sofía, en sus caminatas matutinas, comenzó a dejar pequeñas notas entre las ramas, frases de Elías, fragmentos de sus cartas, trozos de poemas. Cada mañana, al regresar, encontraba nuevas respuestas, como si los visitantes respondieran en un diálogo invisible. Un día, sin previo aviso, recibió una carta firmada por alguien desconocido. La letra era elegante, firme, casi antigua, como si el autor hubiera querido preservar una estética olvidada. El sobre no llevaba remitente, solo su nombre, Sofía. Con cierto temblor, lo abrió sentada bajo el roble, como ya era costumbre. El sol matinal filtraba sus rayos entre las ramas desnudas, y el viento jugaba con los pliegos del papel mientras ella comenzaba a leer. Querida Sofía. No me conoces, pero llevo años sabiendo de ti. Mi madre fue enfermera en el hospital donde Elías pasó sus últimos días. Fue ella quien me habló de la mujer que cada tarde llegaba, cargada de libros y memorias, que se sentaba junto a un hombre ya agotado, con una ternura que desarmaba incluso a los más fríos. Cuando Elías falleció, mi madre cambió. Decía que había visto lo que el verdadero amor hacía, no gritaba, no exigía, no buscaba aplausos. Solo estaba. Presente. Silencioso. Eterno. Desde entonces,
Quise conocer ese amor. Busqué en mi vida algo que se le pareciera. Lo encontré una vez, y también lo perdí. Pero gracias a ti, y a la historia que has permitido que viva bajo este árbol, entendí que el amor no termina cuando se va. Solo cambia de forma, como dijiste tú. He venido a dejar una carta para él, para quien aún vive en mis pensamientos, en mis sueños. Gracias por enseñarme que no estoy loco, que el amor que persiste en la ausencia también es sagrado. Que también es vida. Con admiración. Ah. Sofía dobló la carta lentamente y la guardó en una caja de madera junto con las otras. Sentía que, de alguna manera, Elías le había dejado una misión sin nombrarla. Su historia se había vuelto una especie de antorcha, encendida por las sombras, pero capaz de iluminar a otros en su propio camino. Era extraño cómo el dolor, cuando se comparte con honestidad, podía sanar no solo a uno mismo, sino a otros también. Esa tarde, el árbol volvió a recibir visitas. Un hombre mayor llegó con una flor marchita en la mano. No dijo palabra, solo se arrodilló ante el tronco, apoyó la frente sobre la corteza rugosa, y susurró un nombre que solo él conocía. Una joven pareja se abrazaba en silencio, leyendo juntos las cartas expuestas, tomándose de las manos como si temieran soltarse. Sofía los observaba desde la distancia, sin interferir, comprendiendo que cada uno venía buscando algo distinto, y que el árbol ofrecía justo lo que necesitaban: espacio, tiempo, comprensión sin preguntas. Con los días, las ofrendas comenzaron a multiplicarse. Pequeños candados con iniciales, piedras pintadas con mensajes, pañuelos, figuras de papel, incluso partituras. Una vez, alguien dejó una pequeña grabadora con una canción original compuesta en honor a los amores que nunca mueren. Sofía la escuchó una noche de luna llena, sentada sola en el banco, dejando que la música le dibujara lágrimas dulces sobre el rostro. Todo aquello que alguna vez creyó perdido, ahora tomaba nuevas formas. Elías seguía hablando, no con voz, sino con ecos que viajaban entre las ramas. A veces, en el crepúsculo, cuando el cielo se teñía de cobre y las sombras se alargaban, sentía su presencia como una brisa que le acariciaba el cabello, como una risa tenue que se escapaba entre hojas. Ya no era tristeza lo que sentía. Era algo más vasto. Una forma de eternidad amable, envolvente, suave. Un día, recibió la visita de una joven periodista de Barcelona. Había leído sobre el árbol de las cartas en una publicación digital y quiso conocer de cerca a la mujer que lo había hecho posible. Entrevistó a Sofía con delicadeza, sin invadir. Le preguntó por Elías, por las cartas, por lo que había significado para ella esta transformación del duelo en un espacio compartido. Sofía, con voz pausada, habló no solo de amor, sino de esperanza. De cómo había entendido, con el tiempo, que el amor no necesitaba final feliz para ser verdadero. Que algunas historias eran más puras por ser inacabadas. La periodista publicó su crónica semanas después. La historia se volvió viral. Pero a diferencia de lo que se podría temer, la popularidad no arruinó la esencia del lugar. Las visitas aumentaron, sí, pero también lo hizo el respeto, la reverencia. Cada nuevo visitante llegaba con la sensación de entrar en un santuario vivo, y así lo trataban. Dejaban sus historias, sus lágrimas, sus despedidas. Y algo cambiaba en ellos al marcharse. Sofía comenzó a escribir un cuaderno. No un libro, al menos no aún. Solo páginas llenas de observaciones, pensamientos, retazos de conversaciones escuchadas entre árboles. La tituló El lenguaje de los que se quedan. No sabía si algún día lo publicaría. Quizás no hacía falta. Quizás solo necesitaba que existiera. Como existía Elías en cada rincón de aquel lugar. Como existían los que ya no estaban, pero nunca se habían ido del todo. Una mañana de primavera, mientras caminaba hacia el roble con un nuevo manojo de cartas, notó algo extraño. Había una figura allí, sentada en el banco, esperándola. Era un hombre, de unos 40, con una mochila de cuero a sus pies y una mirada profundamente familiar. No era alguien del pueblo, ni uno de los visitantes habituales. Había algo en él, en su postura,
en la manera en que sostenía una vieja carta entre los dedos, que hizo que a Sofía se le helara el aliento por un instante. Sofía se detuvo a pocos pasos del banco, el corazón latiéndole con fuerza, no de miedo, sino de esa agitación misteriosa que acompaña a las revelaciones. El hombre alzó la vista y sonrió, una sonrisa leve, cargada de algo que ella no supo descifrar de inmediato, nostalgia, certeza, y un tipo de reconocimiento ancestral que no requería palabras. ¿Eres tú?, preguntó él con voz suave, ¿la guardiana del roble? Sofía sintió despacio, sin poder apartar la vista de aquel rostro que, aunque desconocido, parecía tejido con hilos de un pasado familiar. El hombre se presentó como Adrián. Le explicó que su madre, antes de morir, le había contado una historia sobre un gran amor que transformó un hospital entero, sobre una mujer que le leía a su paciente moribundo con la dulzura de una esposa que jamás dejó de amar. En ese relato, había reconocido fragmentos de Elías, de quien había oído hablar de niño, sin saber que era su propio padre. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Elías había tenido un hijo? ¿Y nunca se lo había dicho? Adrián le explicó que su madre y Elías compartieron unos meses de consuelo mutuo, un breve refugio en medio de la soledad. No fue una traición, le dijo, ni un reemplazo. Fue un intento de vida en medio de la ausencia. Elías jamás dejó de amar a Sofía, eso su madre se lo había repetido hasta el último día. Por eso nunca se casaron. Por eso ella le había pedido a Adrián que, al crecer, buscara el lugar donde su padre vivía aún, no en carne, sino en raíces, en cartas, en viento. Él hablaba de ti todo el tiempo, dijo Adrián, con una voz casi quebrada. Y yo siempre quise conocerte. Saber por qué, incluso sin tenerte, su amor por ti no solo no se apagó, sino que lo mantenía vivo. Sofía sintió que una ola de emociones, dolor, ternura, sorpresa, alivio, la envolvía por completo. Miró al hombre frente a ella, y no vio solo los ojos de Elías, sino la oportunidad de cerrar un ciclo no con resignación, sino con plenitud. Lo invitó a sentarse con ella bajo el roble. Le mostró las cartas, las ofrendas, los mensajes de quienes encontraban en aquel rincón no solo consuelo, sino transformación. Adrián, con los ojos llenos de lágrimas, tocó la corteza del árbol con la misma reverencia con la que otros tocaban los muros de una iglesia. Luego, sacó de su mochila un cuaderno gastado. Esto es suyo, dijo, extendiéndoselo. Lo escribió para ti. Nunca supo cómo enviártelo. Sofía tomó el cuaderno y lo abrió. Era la caligrafía de Elías, esa que conocía como si fuera una segunda voz en su memoria. Eran páginas llenas de pensamientos íntimos, de sueños compartidos solo en silencio. Reflexiones sobre la vida, la muerte, el amor que no exige, que no reclama, que simplemente se entrega. Y entonces lo comprendió todo. Elías no había desaparecido. No realmente. Su amor no se había desvanecido en un hospital, ni en las cartas, ni siquiera en la urna bajo el roble. Había germinado. En el árbol. En las personas que venían a buscar sentido. En Adrián. En ella misma. Tomó el cuaderno y comenzó a leer en voz alta. No para sí, sino para los que estaban allí, caminando por el bosque, dejando cartas, buscando consuelo. Adrián a su lado, escuchaba con los ojos cerrados, como si estuviera reconectando con algo perdido. Alrededor, el mundo pareció detenerse. El viento se volvió más suave. Las hojas dejaron de caer. Y por un instante, todo pareció completo. Desde aquel día, Sofía no volvió a sentirse sola. Adrián se convirtió en parte de su vida, no como un reemplazo de Elías, sino como su eco más luminoso. Juntos cuidaron del árbol, del banco, del santuario que seguía creciendo como una llama serena. Restauraron los caminos del bosque. Organizaron encuentros donde las personas compartían sus cartas, sus pérdidas, sus esperanzas. Y cada vez que alguien preguntaba qué era ese lugar, ellos respondían: aquí no se viene a olvidar. Aquí se viene a recordar con amor. Con el tiempo, se construyó un pequeño centro cultural junto al bosque, llamado la Casa de las Cartas. Allí,
se recopilaban testimonios, se celebraban lecturas de poesía, se brindaba ayuda a quienes pasaban por duelos difíciles. Pero lo más importante, el árbol seguía allí, firme, creciendo, testigo de todo. Una noche, muchos años después, cuando Sofía ya peinaba cabellos de plata, se sentó una vez más bajo el roble, con el cuaderno de Elías en las manos y la voz ya gastada, pero aún cálida. A su alrededor, el bosque respiraba en silencio. Cerró los ojos y le habló. Gracias por enseñarme que el amor no es una línea recta ni una historia con final. Es un círculo, Elías. Un círculo que no se cierra, sino que se expande. Y justo en ese instante, una ráfaga de viento se deslizó entre las hojas, acariciándole el rostro como una caricia familiar. No fue casualidad. No fue imaginación. Fue Elías, respondiendo como siempre lo hacía, en el momento exacto, con el gesto más simple, pero eterno. Desde entonces, el árbol florece incluso en los inviernos más duros, y quienes pasan por allí dicen sentir una presencia que no saben explicar. Un susurro. Una promesa. Una certeza suave que les dice: el amor verdadero no termina. Se transforma. Se queda. Se vuelve raíz.